Pero, a ver, mis chicos, voy a iniciar la clase. Déjenme, porque está transcribiéndose o algo así, que no sé por qué se activa. Y bueno, vamos a hacer el día de hoy, mis chicos, la construcción de una tabla de frecuencias. Pero la vamos a hacer con diferentes pasos para que quede muy claro cómo deben hacer. Y la próxima clase vamos a avanzar con las medidas de dispersión y posición, que serían los dos últimos temas para acabar esta unidad. Entonces, por favor, me avisan si se puede observar. Déjenme poner la limitación nada más para que no se estén sacando de clases. A ver. Voy a hacer, mis chicos, voy a dividir la pantalla en dos y me avisan, por favor, si se puede observar. Voy a trabajar con una pantalla de Excel, que es esta de aquí. Y voy a trabajar con la de PowerPoint, que no sé si se puede observar. Sí, sí se ve. Ya, las dos pantallas. Ya, mis chicos, a ver. Entonces, no sé si ustedes se recuerdan, la última clase estuvimos estudiando lo que son las medidas de tendencia central y habíamos hecho ejercicios y habíamos estudiado lo que era la media aritmética, la mediana y la moda, tanto en datos no agrupados como en datos agrupados. Pero de ello no habíamos construido una tabla como tal y la organización de esta información. Entonces, el día de hoy vamos a organizar esa información, ¿sí?, en tablas de frecuencias que se les conoce. Yo tengo aquí en un grupo de datos, como ustedes pueden ver, ¿sí?, donde tenemos edad, peso, altura y el sexo de un grupo de personas, ¿sí? Vamos primero a identificar, mis chicos, a recordar qué tipos de variables serían las que tenemos aquí, porque edad, peso, altura y sexo se consideran como variables, ¿verdad? Por ejemplo, el sexo, ¿qué tipo de variable sería? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto diferentes tipos de variables? ¿Qué variables serían, mis chicos? Género. Ya, pero no. Cuando digo tipo de variable, estoy hablando estadísticamente, ¿no? No te escuché bien, mija. Categóricos. Ya, categóricos o datos ordinales. Cualitativos. Cualitativos, exacto. Cualitativos. Ordinales no, porque no estoy poniendo una categoría. A ver, por ahí alguien que me ayude con ese micrófono. A ver, entonces, la variable sexo, cuando yo pregunto qué tipo de variable es, justamente es eso, ¿no? Un tipo de variable cualitativa. Y por ahí mencionaron también categórica, sí, porque estoy dándole una categoría bien hombre o como mujer. Entonces, esto es una variable cualitativa categórica, ¿sí? Ahora, ¿cómo le ven las otras variables? ¿Qué tipos de variables son? Cuantitativos. Cuantitativos. Ya, Cuantitativos. las tres son cuantitativas, pero ¿qué tipo de cuantitativas? Porque había cuantitativa continua y discreta, ¿verdad? Es continua. Continua. ¿Cuál es continua y cuál es discreta? El peso y la Continua altura. sería el peso y la altura. Continua es la altura. Y discreta la edad. Exacto. No se olviden, la edad es una variable de tipo cuantitativa, pero de tipo, ¿qué era? Discreta. 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 Discreta, exacto. Entonces, no se olviden de eso. ¿Por qué es discreta? Es porque puede ser, porque son valores enteros. Yo la edad no puedo decir, a ver, ahí me están molestando con el micrófono, chicos. No sé si Carla me parece que estuvo por ahí
encendiendo su micrófono. Tengan cuidado con eso. Nayeli, igual. Nayeli Flores. Entonces, y las otras dos son de tipo, ¿de qué tipo eran el peso y la estatura? Continuo. 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 ¿Por qué? Porque estas son variables que han salido de una medición, ¿verdad? Pero estas se pueden expresar de forma fraccionaria o décima. Y es efectivamente lo que yo puedo decir. El peso, yo peso 122 libras, .5, ¿no es cierto? O mido 168 centímetros, .2. Sí, entonces se pueden expresar de esa forma. Entonces, cuando se les pregunta qué tipo de variables son, no me refiero a eso, ¿no? Ahora, vamos a organizar estos datos, que tenemos apenas como 36 datos. Vamos a organizarlos, vamos a calcular las medidas de tendencia central, pero vamos a agruparlos en tablas. Ahora, ¿por qué les voy a agrupar en tablas? Es por lo siguiente. Cuando nosotros queremos organizar la información, mis chicos, en tablas, sí, se debe cumplir al menos con un mínimo de datos. Y aquí ustedes pueden observar que se les sugiere que cuando tenemos más de los 30 datos, mayor o igual a 30 datos, allí se sugiere comenzar a armar las tablas de frecuencias. Pero cuando tenemos menos de los 30 datos, se los puede manejar como datos no agrupados. ¿Cuántos datos yo tengo aquí? Tengo 36, si ustedes se fijan. Por lo tanto, ¿qué se sugiere? ¿Hacer o no hacer la tabla? Hacer la tabla. Hacer la tabla, ¿verdad? Porque exacto, es mayor o igual que mayor que 30. Por lo tanto, aquí, ¿qué es lo primero que yo voy a identificar? Si ustedes se fijan, es mi N, es decir, mi grupo de datos totales. Voy a manejar o voy a manipular, ¿sí? La primera variable, la variable de edad. Esa es la que primero voy a manipular. Entonces, ¿qué es lo primero que debo conocer? Mi variable N, ¿verdad? Sí, N mayúscula. ¿Por qué? Porque tengo que saber cuántos datos tengo. Yo les había dicho, visualmente, aquí se me hizo fácil decidir que son 36 datos, pero ¿cómo puedo hacer para asegurarme que son los 36 datos? O si es que fueran más cantidad de datos, ¿cómo hago, chicos? Simplemente pongo contar. Aplica la función contar. Exacto, pongo contar. Aquí no voy a aplicar ninguna condición, simplemente voy a marcar los datos, o puedo poner directamente de qué celda, ¿no es cierto? Y pido que cuente. Y con eso, yo ya tengo la certeza de que efectivamente mi N mayúscula es de 36 datos. Ya tengo N. Y con eso ya decido que voy a hacer la tabla. ¿Sí? Luego, mis chicos, vamos a organizar la información, sí, siempre considerando, esto ya no, porque esto ya les había dicho, ¿no? Sobre el número de datos, pero aquí vamos a considerar algo. Es esto de aquí. Para construir una tabla de tipo 2, que es la de datos agrupados, vamos a considerar dos características. Una, que esta tabla debe ser exhaustiva. ¿Qué quiere decir esto? Que permita la clasificación de los datos de manera sencilla, que no se compliquen. Es decir, si ustedes se recuerdan, en la clase anterior, permítanme, no lo tengo aquí, tengo un montón de archivos. Bueno, si ustedes se recuerdan en las tablas, en los ejemplos anteriores, como el de aquí, un dato estaba en el rango anterior y luego se volvía a repetir en el dato del rango superior. Entonces, eso podía confundirles, ¿verdad? Porque decía, si ya le conté al número 5 en el intervalo de arriba, ahora, ¿será que le cuento de nuevo abajo, verdad? Entonces, ese tipo de características deben evitarse. Por lo tanto, la tabla debe ser exhaustiva, es decir, debe permitir una clasificación
sencilla y clara de nuestros datos. Eso primero. Luego, las clases, ¿sí? O subdivisiones que se conocen, estos de aquí, mis chicos, estas líneas, cada una de estas líneas que están de rangos, se conoce como clases o intervalos también, pero más se le conoce como clases. Entonces aquí tenemos una clase, 2 clases, 3 clases, 4 clases, 5 clases. Entonces, estas justamente deben ser lo que se dijo, ¿no? Excluyentes, es decir, que permita la clasificación sin ninguna duda, sin ninguna confusión. Y como ustedes pueden ver aquí, tenemos una escala incorrecta y una escala correcta. La incorrecta es la que manejamos la clase anterior. Si ustedes se recuerdan, uno de los datos se volvía a repetir en la clase inferior. Si ustedes se fijan, se va repitiendo en la clase inferior y eso genera confusión. No es que esté mal, ojo, pero sí genera confusión y dudas al momento de clasificar los datos. Por lo tanto, debemos evitar este tipo de clasificaciones. ¿Cuál es lo correcto? Es que tengan una tabla excluyente, es decir, por ejemplo, de 0 a 4, el otro rango va de 5 a 9, el otro rango va de 10 a 14, obviamente dependiendo de los datos que ustedes tengan, pero esto es la característica excluyente, que debe ser fácil de clasificar. No sé si hasta allí está claro, chicos, esa partecita. Dime, mija. Te escucho, Mari, te escucho. Se le iba a decir que el compañero Oliver me dijo que por favor le diga a usted que le acepte, pero ya le agregó a la reunión. Sí, ya está, mija. Deme un minutito, por favor. Mis chicos, entonces, no sé si hasta ese punto está claro nuestras tablas cómo deben ser. Luego de identificar, mis chicos, es el número de población que nosotros tenemos y saber que nuestra tabla tiene que ser excluyente, nosotros debemos descubrir cuántas clases tenemos que generar, porque así al ojo decimos, a ver, voy a hacer del 4 al 5 y del 5 al 9, ¿qué tal si yo hago 2 clases, 3 clases? Entonces, para no dejar a la adivinanza, nosotros tenemos pasos a seguir. Y el primero es sacar el número de clases, ¿sí? El número de intervalos que necesitamos. Para eso, mis chicos, tenemos 2 opciones. Una es aplicar lo siguiente. La raíz de mi n, que ya tenemos, si n no es muy grande, pero si n es un valor demasiado grande, ¿sí? Entonces aplicamos esta fórmula matemática que tenemos aquí, que es 1 más 3.33 logaritmo en base 10 de n. Entonces, cuando nosotros tenemos, vamos a ponerle un límite, cuando nosotros tenemos un n, ¿sí? Un n hasta 50 datos, vamos a aplicar la raíz de n. Superamos los 50 datos, vamos a aplicar la segunda expresión. En este caso, ¿qué expresión aplicarían, mis chicos, para sacar el número de intervalos? Raíz de n. Raíz de n, entonces sacamos el número de intervalos o clases, ¿no? Número de clases le voy a poner. Entonces, ¿cómo saco la raíz aquí en Excel? Simplemente, si estamos dependiendo de la versión del Excel, ¿no? Hay unos que le saca con SQRT,
y hay otros que le saca con la raíz. Sí, va a depender del idioma con lo que estén instalados. Entonces simplemente ponemos raíz, seleccionamos nuestro n y sacamos. Sí, en este caso me dio un valor entero, no tengo problemas. Pero vamos a suponer, mis chicos, que les dé un valor de 5.56. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Ese 5.5 ya es un valor que se le puede aproximar al inmediato superior. Por lo tanto, ¿cuántas clases sacarían ustedes si es que tuvieran un valor decimal como el ejemplo que les acabo de dar? Si tuvieran 5.5. 6. Exacto, harían 6. Y si tuvieran el 5.4, ¿sacarían cuántas? 5, no. 5. Exacto. Entonces, estamos claros con eso, ¿no? Entonces, no se olviden. Si tenemos hasta 50 datos, vamos a aplicar la primera expresión. Y si superamos los 50 datos, vamos a aplicar la segunda expresión. Sin embargo, yo para ejemplificar, le voy a aplicar aquí la segunda expresión también para que ustedes puedan observar cuál es, en qué tanto se diferencia, ¿no? Entonces vamos a escribir esa fórmula y me quedaría 1 más 3.33 por el logaritmo, ¿cierto? De mi n. Es importante que su n esté bien calculado. Y miren, ¿cuánto nos dio con esa expresión? Nos dio un valor de 6.18. ¿Es o no aproximable ese valor? No. No. Entonces, ¿con cuánto se quedan? Con 6 clases. 6. Entonces, sí, efectivamente está claro, ¿no? No tiene mucha diferencia, pero ¿por qué se sugiere utilizar esta segunda expresión para valores muy grandes? Es porque muchas veces el cálculo de la raíz cuadrada en ciertos valores hace mucha o tiene mucho margen de error. Entonces se sugiere utilizarlo con esta expresión de aquí, que es mucho más exacta, ¿no? Por si acaso. Pero por eso es que se sugiere para valores más grandes, háganlo con esta expresión. Y para valores menores, háganlo con la expresión más pequeña. Entonces, de todos modos, aquí en esta práctica que les pase, el número de clases 1 está con la raíz cuadrada y el número de clases 2 está con la expresión matemática. Sin embargo, las dos coinciden, ¿no? Entonces vamos a hacer 6 clases. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más necesitamos nosotros para calcular nuestra tabla de frecuencias? Necesitamos saber, mis chicos, ¿sí? ¿Cuál es mi límite inferior? ¿Cuál es mi dato mayor, perdón? ¿Cuál es mi dato menor? Antes de hacer lo que tenemos allí. Entonces, o también se le conoce como máximo y mínimo, ¿verdad? Entonces, para lo cual, ¿qué necesito? No se olvide organizar sus datos de menor a mayor o viceversa. Entonces, organizamos. Ordenamos, le voy a poner de menor a mayor. Ya saben, le ponen continuar. ¿Sí? Y aquí fácilmente se puede observar, pero si es que por si acaso tuviera muchos datos y no puedo distinguir fácilmente, entonces, ¿qué es lo que...? Dime, mija. ¿Será que le puede agregar al compañero Milton Valdivieso, por favor? Deme un minutito, mija. Entonces... Profe, otra preguntita. Dime, Cecia, me parece que es. Sí, no vi, cuando le cambió y le ordenó los datos, no sé, o sea, ¿se cambia todo o hay que hacerlo columna por columna? Yo le hice por columna, mija. Entonces, tú le pones es continuar con la selección. Jefferson. ¿Está levantando la mano Jefferson? Ah, sí, ingeniero, te iba a decir que si después de la clase no podía poner esas diapositivas. Sí, mijo. Sí, yo termino la clase y les pongo el material. Ingeniero, gracias. Fernando, dime, mijo. Sí, Inge, cuando se le pone ordenar de menor a mayor, ¿se ordena únicamente el lado seleccionado o también los demás datos? Verán, cuando ustedes ponen ordenar, por ejemplo, le voy a poner esta columna de peso. Marcan, ¿no es cierto? Como tienen otras columnas,
les va a preguntar, yo le pongo de ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Entonces sale esta pregunta, pero es porque como detecta otras columnas, quiere ampliar el rango de cobertura. Pero yo quiero en este momento solo que ordene la columna peso, entonces le pongo continuar con la selección actual. No sé si contesté a la inquietud, chicos. Sí, Eso dije, también pero era lo que preguntaba, pero ya le entendí yo. Ya, listo. Ay, Fernando. si es Fernando. eso, sí, lo único que iba a decir es que ya se pierden los datos, pues ya no sale el mismo peso que tiene la persona que tiene 19 años. eso es Inge. Exacto, bro. A ver, sí, eso sí tienen toda la razón, pero yo estoy en este momento, ojo, no estoy relacionando las variables. Sí, aquí estoy simplemente teniendo una variable peso, una variable edad y una variable estatura. Nada O sea, más. no tiene ninguna relación entre No, los no tienen ninguna relación. Oh, Cuando ya. tengan relación, ahí sí vamos a considerar ampliar el rango, pero en este momento estoy manipulando de forma independiente. Son variables que están allí sueltas. ¿Está claro? Sí, dije, claro. Sí, ya. A ver, entonces, ¿qué otro dato necesitamos? Necesitamos, mis chicos, el valor máximo y el valor mínimo del rango de datos que yo estoy trabajando. Al rango mínimo, al valor mínimo se le conoce como dato menor, ¿sí? Y al dato máximo se le conoce como dato mayor, ¿sí? Con esta simbología. ¿Cómo saco el dato mínimo? Saco simplemente con la función min, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿de dónde a dónde? Marco el grupo de datos que quiero utilizar. Ya tengo mi dato mínimo, que debe haber alguna persona que está con 0. ¿Y por qué está con 0? Ya. ¿Por qué me da 0, chicos? ¿Cuál es el error ahí? A pesar de que no hay error. ¿Cuál es el dato ahí? ¿Por qué me da 0 si yo no tengo ningún dato de 0? ¿Qué creen ustedes que está generando eso? Inge, tal vez es por lo que están con puntos y Excel le lee con comas. A ver, repite, mija. Tal vez es por lo que en los datos están con puntos y Excel le lee con comas. Exacto. Ingrid Melaños, ¿no? Sí. Ya. Exacto. Si usted se fija, sí, ojo, tenemos que tener cuidado con eso. Mis datos, aquí todos tienen el punto, pero y aquí ya se debieron dar cuenta que cuando me dio el resultado con coma. Sí, entonces, aquí, ¿qué me toca hacer, mis chicos? ¿Qué puedo hacer yo? Cambiar la coma Cambiar por... el formato a la coma. Exacto. ¿Cómo cambio el formato? ¿Cómo le considero, cómo hago ese cambio? ¿Cómo hago ese cambio? Vamos a motivarles, vamos a ponerles a ver, un 0.25 extra. ¿Cómo hago ese cambio del punto por la coma? Podría ser en el apartado, profe, de buscar y reemplazar. Ya. En la parte del número. A ver, Pablo me dice buscar y reemplazar, pero puede ser, pero hay otra forma. No sé si El es Luis. formato de Luis. celdas en la parte de número. En el formato de celda en la parte de número. A ver, vamos a ver si funciona lo que me dice como es Luis. Me voy a formato de celdas. Ya, ¿en dónde más? El número. Número, ya. Y de ahí, ¿qué más hago? ¿En qué ponga ahí en usar miles? Creo que era. Ya, ¿seguros? Porque si ustedes se fijan, si yo hago eso, el punto está usando para separadores de miles,
pero la coma le sigue utilizando para los decimales. Si se fijan, la coma sigue utilizando para decimales. ¿Cómo hago para cambiar, para considerar al revés? Usamos control B, tal vez dije también. Control B, tal vez, para reemplazar. Control B para reemplazar. Ya, pero hay otra ahí forma. Punto por la coma. Sí, punto por Pero la hay coma. otra forma. Eso ya Pablo ya me dijo. No lo hice porque quería que lo hagan de otra forma. Le voy a poner la coma. Pongo reemplazar, aceptar. Ya están reemplazados todos. Ya. Pero hay otra forma. La persona que me diga mientras está googleando por ahí, tiene el 0.25 extra también. A Pablo le voy a dar porque él fue el primero que me dio la idea, ¿no? Pero no es la solución. Y que tal vez en herramientas. Pruébale, mija, y me avisas luego. Sí, me envías un mensaje al Teams por interno. Separador de decimales. Se cambia Busquen, prueben y me avisan, ¿ya? Comprueben primero antes de que les haga quedar, antes de que queden mal. Pero por ahí van. Prueben, chicos, y por interno me envían un mensajito, me dicen, profe, ya probé, y yo les doy ya hacemos la prueba, ¿sí? Entonces, mis chicos, cuando ustedes detecten esos errores que son tan simples, pero deben darse cuenta el por qué, ¿no? Puntos y comas. Para sacar el dato máximo o el dato mayor, vamos a poner como con la función max y vamos a utilizar de la celda B2, ¿no es cierto? ¿Hasta cuál era? Hasta la B37. Y con eso se evita arrastrar de pronto. Esa es otra forma de escribir, ¿no? Desde la B2 hasta la B37. Y si ustedes se fijan, ya escriben y enseguida se marca los datos que ustedes están utilizando. Entonces, el dato mayor es 98.2 y el dato menor es 42. Tenemos eso, tenemos nuestra población, tenemos el número de clases, hasta ahí ya vamos sacando datos. Ahora vamos a sacar, mis chicos, la amplitud o el rango. Y es simplemente, vamos a distinguirlo con una letra R mayúscula, que esto va a ser el rango o amplitud también que se le conoce. Y esto es simplemente, mis chicos, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Entonces, simplemente el dato mayor menos el dato menor. Y con eso tenemos nuestro rango o amplitud inicial. Ojo. Luego vamos a sacar el ancho o del intervalo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si inicio en 42, ¿cuál es el ancho de esta clase para ese intervalo? Es decir, que vaya del 42 al 45, por ejemplo. ¿De cuántos estoy hablando? Del 42 al 45, ¿cuántos datos hay? ¿Cuántos datos hay del 42 al 45, por ejemplo? ¿Tomándoles en cuenta el 42 y el 45 o no? Ah, sí, mija. 4, profe. 4. Ese 4 se conoce como el ancho, ¿sí? Ese es el ancho. Ese es el I. Pero nosotros vamos a calcular no al ojo, sino aplicando justamente estas expresiones matemáticas. Y es simplemente el cociente, mis chicos, entre el intervalo, perdón, entre el rango, que yo ya calculé el inicial, dividido para mi número de clases. Así se saca el ancho. Entonces, o intervalo también se le conoce, ¿no? Entonces, ¿cómo calculamos con esta expresión matemática de aquí? El cociente entre el rango, que yo ya tengo aquí, divido para el número de clases. ¿Sí? No se olviden que su número de clases debe estar en formato entero. Si tienen en decimales, tienen que aproximar, ¿no? Entonces, miren, ¿qué me está diciendo aquí? Que mi intervalo o mi ancho de cada clase va a ser de 9.3666. Pero aquí vamos a comenzar a
aplicar ya limitaciones en los decimales. Entonces, vamos mis chicos, esta vez vamos a trabajar con un solo decimal, es decir, que yo voy a redondearlo o voy a reducir el número de decimales a solo un decimal. ¿Sí? Por lo tanto, mi intervalo va a ser de 9.4. ¿Sí? No sé si hasta allí está claro todos los datos que estoy calculando. ¿Chicos? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, ahora, hasta ahí vamos a construir una tabla y vamos a ir luego calculando más valores. Ahora, ¿con qué valor inicia mi tabla? ¿Con qué valor voy a iniciar? Obviamente voy a iniciar con mi dato menor para arrancar esta ejemplificación de intervalos. Entonces, aquí voy a poner clases, ¿no es cierto? Aquí voy a poner vamos a identificar como, más acá voy a poner, número de clases. ¿Ya? ¿Cuántas clases voy a hacer? 6, ¿no? Entonces yo ya, como si yo ya sé, simplemente esto enumero para tener un mejor control, nada más. Y sé que son 6 clases las que debo tener. ¿Sí? La primera clase la vamos a hacer con los datos que tenemos y va a iniciar con el dato menor, que sería de 42, ¿no es cierto? Pero ¿hasta dónde va, mis chicos? Hasta 98.2. Ya. ¿Por qué sería 98 mejor? Un poco más sería. ¿Por qué sería el dato mayor? No. La primera clase, sí, iría así, pero pero con las 6 clases. La primera clase iría, le voy a poner en formato texto para que puedan ver cómo le organizo. Sería 48. Ya vamos a verle, formato de celdas, voy a poner como texto. Ya, a ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo ya tengo mi dato menor, que es 42, y como les decía, ¿cómo sé yo cuál es de la amplitud o hasta dónde debo llegar con mi límite superior? Aquí tengo mi amplitud o mi intervalo. Entonces, a ese dato de 42 le vamos a sumar 9.4. ¿Cuánto me da? 51. 51.4. 51.4. Así es como va su intervalo. ¿Sí, mis chicos? El otro, vamos a poner, le estoy haciendo de una forma, ¿no? Porque ya vamos a ver otra forma. Tenemos, perdón, voy a hacer una tabla excluyente. Debería aquí, dime, mijo. Uli, una pregunta. ¿Al 42 ya no se le toma en cuenta? Al 42 sí se le toma en cuenta. Porque sería 42, 43, o sea, sería 50.4 para que sea el rango de 9.4. A ver. No, sí está incluido ahí. Porque ahí sería 10. Luego, entonces, el siguiente dato, voy a hacer una tabla excluyente, ¿no? Entonces, ¿debería incluir el 50.4? Inge, ¿por qué 50? No, profe. Ya le vamos a... ¿Por qué le cambió, Inge? A ver, aquí mis chicos, estamos hablando de 9.4 es mi amplitud, ¿verdad? Ya. Pero tenemos que incluirle al 42, ojo. Se tiene que incluir al 42 porque no le podemos dejar fuera. Pero sí está incluido, porque desde ahí parte. Sí, entonces el 42, sí, y tienen que allí haber una amplitud de 9.4. Y ahí sale 51.4. ¿Cuánto les dio? Profe, si le restamos, 51. saldría solo de A ver, 8.4. vamos a hacerle la división. La división yo también la resto. Sí, Sí. Elenita, por ahí se te comió un 1. Es 51.4.
Ajá. Sí, era Sí, 51.4. pero Gracias, eso le chicos. faltaba, porque Ajá. 42 sería Sí. 43, Ya. 44 con 5. Sí, allí están los 9.4 de la amplitud, ¿no? Gracias, chicos. Entonces, ¿Era amplitud o es el ancho, profe? ay, perdón, ancho. Ancho, mija. Ancho o intervalo. Ya. Inge, disculpa, ser tan amable si puedes repetir la parte de esto de clases. Es que está feo el internet y no lo entendí en esa parte, por favor. ¿De cuál clase, mija? La última de ahorita de hacer las restitas, o sea, para que salgan las 6 clases, por favor. Ah, estoy aquí. A ver, para sacar las clases, el número de no, clases. eso sí, no, eso sí. ¿Cuál, mija? Esto de aquí. Lo de aquí nomás. Ya, a ver. Entonces les decía, ustedes inician con el dato menor y el dato menor les dio de 42. Al dato menor le van a sumar el valor del ancho que ya calculamos. ¿Sí? Es decir, 42 más 9.4. Y eso les viene a dar el valor superior. No sé si está claro. Ahora, aquí. Sí, muchas ya. gracias. Aquí yo le puse como texto, ¿no? Para que se pueda distinguir de dónde a dónde o cómo se forma su intervalo. Pero en cada una de estas clases, yo tengo un límite superior y un límite inferior. El límite inferior, perdón. Lo siento. Entonces les decía, aquí tenemos en esta clase el valor que está a la izquierda es su límite inferior, que sería de 42, y su límite superior sería de 51.4. Yo les pongo así para poder que puedan distinguir cómo es que se forma la clase, pero para que también distingan cuál es el límite inferior y cuál es su límite superior. ¿Está claro, mis chicos? Sí, profe. Ahora, aquí vamos a hacer una tabla excluyente. ¿Qué quiere decir excluyente, mis chicos? Que ya no le incluya a este valor del 51.4 en la siguiente clase, ¿verdad? Sino que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes, de varios tipos, para que ustedes puedan distinguir. Tenemos el de 51 punto, pero ya no sería 4, sino le vamos a poner un 51.5. Y a ese 51.5, ¿qué debo hacer? Sumarle otra vez. Exacto. Exacto. ¿Cuánto les da? 60.9. 60.9. Y en el de abajo sería 60. Vamos a ponerle 70, ¿verdad? ¿Hasta dónde iría? Hasta el 61. ¿Por qué mejor 71? 61. 61. Ay, ya me estoy yendo yo ¿a dónde digan? Y aquí sí sería, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, luego iría el otro del 70.5. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, chicos? 79. 79.9. Exacto. ¿Y el otro? Iría de dónde a dónde? 80 del 80. al 89.4. Ya. ¿Y el otro? $98.9. Ya. Ahora,
aquí vamos a tener algo en consideración. Si usted se fija, el momento en que yo comencé a armar mis clases, primero inicié con un valor mínimo que está ya incluido, ¿verdad? Y ojo, en la última clase, si usted se fija, el dato máximo, ¿sí? Debe estar incluido aquí en esta última clase. Si usted se fija, ¿cuál es mi dato máximo? 98.2. ¿Está o no incluido en esta última clase? Sí. Sí está. Sí. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, que cuando lleguemos a la última clase, ¿sí? El valor del límite superior de la última clase sea incluyente con el valor máximo. No le podemos dejar afuera, ¿sí? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ahora sí, vamos a separarlo aquí para que puedan ustedes distinguir cuál es su límite inferior. Sería 51.5, ¿no, verdad? 60.9. Ustedes pueden hacer directamente la tabla así, pero yo para que ustedes puedan entenderme mejor, lo hice separando. Pero si gustan pueden hacerlo así, ¿no? Poniéndole en formato texto y luego separándolo para que se pueda distinguir cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior. No hay problema. Es más, aquí podía sumarle, ¿sí? Si ustedes se fijan, aquí yo puedo tomar, puedo hacer automáticamente, ¿no? Tomar este valor más, ¿no es cierto? Esto de aquí y ya me da. Aquí tomo este valor, le sumo esto más el ancho y voy tomando. Entonces voy automatizando un poquito más mi tabla. Aquí me quedaría de 70.5, que igual puedo automatizar. ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo tomar este valor de acá arriba, ¿no es cierto? Y sumarle ¿cuánto? 0.1. 0.1, ¿verdad? Entonces, mira, y pueden ir automatizando. Entonces, simplemente tomo esto más mi ancho y sigo. ¿Sí? Entonces, veamos si entendió la fórmula. Y miren, tomo el valor anterior, le sumo 0.1. Ahora veamos, arrastremos la fórmula. Y aquí sí, ya no le entendió, ¿no? ¿Por qué no le entendió? ¿O por qué no dio el valor exacto, el que yo quería? ¿Por qué, chicos? Porque no está fijo el valor de la amplitud. Exacto, sí, no está fijo el valor de la amplitud. Adriana, ¿es verdad? Sí. Sí, entonces, ¿qué debo hacer aquí? En estas fórmulas, siempre que sean valores constantes, sí, vamos a ponerle justamente como constantes, con F4. Entonces, el momento en que yo arrastro una fórmula, ya no se va a mover la celda y me da el valor exacto. ¿Sí? En este caso de aquí no hay valores constantes, o sí hay, pero yo lo escribí. Y miren ustedes, y ya van automatizando su tabla. ¿Sí, mis chicos? Sí, ingeniero. Ya. Inge, Dime, mija. yo tengo una duda. Me confundí un poquito en eso de los límites. ¿Por qué le ponía 0,1? Creo que a era. ver. Donde está el Sí. límite Ajá, inferior. sí, lo que pasa es que aquí, mija, para no incluirle al 51.4 acá abajo, sí, hice la sumatoria de un 0.1. Sí, para no incluir, mija, nuevamente al 51.4. Entonces tienes que avanzar un poquito para no incluirle nuevamente ese valor. Entonces yo le hice la sumatoria de un valor de 0.1. No sé si está claro, mija. Profe, en el límite superior no están los valores, está -1. Eso no lo estaba viendo porque aquí tenemos de 0.5. Déjame ver
Acá lo que pasa es que aquí yo le tenía con varios decimales, si ustedes se recuerdan. Y aquí le reconoce todos los decimales, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso. Ya se arregló, ¿sí? ¿Te fijaste? ¿Se fijaron eso, mis chicos? Verán, aquí les voy a volver a repetir para que vean algo que estaba sucediendo. Aquí el ancho lo calculamos es dividiendo el rango, ¿no es cierto? Dividido para el número de clases. Ojo, que el número de clases es entero, ¿no? No tiene decimales. Y me dio de 9.4. Pero ojo, porque yo le puse que se reduzcan los decimales. Y si ustedes se recuerdan, estaba así el valor original. Entonces, por más que yo ponga que se reduzca el número de decimales, internamente considera todos los decimales que tiene, ¿sí? No solo el undecimal. Y el momento de hacer operaciones matemáticas, se fijan ustedes, hay una variación de una décima, si ustedes se fijan. Si se fijan, chicos, en comparación con el de acá. Sí. Ya, entonces, ¿cómo arreglamos eso? No es que está mal, ojo, sino que está considerando, aquí le escribí estos 3 primeros valores, hicimos la suma mentalmente, ¿verdad? Hicimos 9.4, pero acá ya le hice con la fórmula, ¿sí? Aquí no hubo variaciones, pero acá sí hay variaciones. Entonces, ¿qué es de preferible, mis chicos? Es que, por ejemplo, Ingeniera. ustedes, dime, mija. Disculpe la molestia, dice la compañera Vicky que si un caso le podría aceptar en la clase. Ya está aceptada. Ya, entonces, ¿cuál es una sugerencia, mis chicos? Es que en otra celda ustedes escriban ese valor para que no considere toditos los decimales que internamente tienen, ¿sí? Entonces, por eso es que va a haber alguna variación en cuanto a los decimales, pero ya les estoy haciendo todas esas consideraciones para que ustedes, en el momento que hagan prácticas o en un examen les pueda ocurrir eso, sepan dónde buscar los fallos. Listo, entonces, si ustedes se fijan, tenemos exactamente los mismos intervalos numéricamente y acá en texto, ¿no? Entonces, hasta aquí, vuelvo a repetir, ¿qué nomás vimos? Identificar el número de la población, calcular el número de clases con las dos expresiones, una con raíz cuadrada y otra con la expresión matemática de 1 más 3.33 por el logaritmo de n. Calculamos el dato menor, el dato mayor con la función mínimo y con la función máximo. Calculamos el rango, que es la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Y también calculamos el ancho o intervalo de cada una de las clases. Y lo que hicimos fue calcular ya o organizar mi tabla, tanto con los límites inferiores y con los límites superiores. El límite inferior, dime, mijo. Una preguntita. Ahí en el texto donde dice ancho, dice que sin importar su valor hay que redondearlo. ¿Aquí? No, mijo. Podemos trabajar con decimales o podemos trabajar con enteros. Sí, dice, si su respuesta tiene al menos un decimal, sin importar su valor es redondeado. Sí, pero aquí vamos a considerar, mijo, los decimales. ¿Por qué les hago esto? Porque aquí, mijo, no siempre van a ser datos cuantitativos de forma discreta, sino puede ser que tengan continuos. Y entonces, este texto de aquí, si bien es cierto, yo les puse así, pero vamos a considerar que tengan datos así. Vamos a suponer que ustedes van a medir temperaturas o van a medir el número de bacterias o el número de contaminantes en un suelo. No siempre van a ser mejor los datos constantes. Entonces, perdón, no siempre van a ser de tipo discreto, sino en su mayoría van a ser de tipo continuo. Entonces, por eso es que les estoy haciendo que lo consideren con decimales, mijo. Entonces siempre debemos hacerlo con decimal. No siempre, pero en esta ocasión le estoy haciendo así, mijo. Porque, por ejemplo, en la edad, si en la edad te da, mijo, 9.4, ahí sí, como es una variable de tipo discreta, ahí sí no aplica, mijo, utilizar los decimales.
¿Sí? Entonces siempre vamos a distinguir, mijo, el tipo de variable. ¿De acuerdo? Sí, ahorita sí. Ya. Entonces, como estamos manejando una variable de tipo cuantitativa, pero de tipo continua, por eso es que le hago de esa forma. Ahora, ya tenemos nuestra primera parte de la tabla. ¿Sí? Sí. Profe, ¿podría Dime, poner en el 36, por favor? ¿En cuál, mijo? En el 36. ¿Aquí? Ajá. Ya, ¿cómo Un saqué ese ratito. 36? Les decía, es con la función contar, ¿no? Lo que está es contando cuántos datos tengo. Inge. Dime, Diana, si no estoy mal. Sí, Inge. Disculpe, yo me quedé media confusa, Inge. ¿En qué, mija? En esos de los límites, o sea, como usted dice, cuando pongamos nos toca algún examen y todo eso, pero yo me quedé confundida. Entre el 42 le sumó, creo que 9.4, lo que era el ancho. El ancho, ¿ya? Y más abajo, después vuelta le sumó el decimal. ¿Por qué motivo, Inge? ¿Por qué motivo? Les decía, es, mija, porque las tablas tienen que ser excluyentes, como les decía de esta forma, mija. Aquí, no sé si ves en las diapositivas, la escala correcta es que sea una tabla excluyente, es decir, que vaya de 0 a 4, como está el ejemplo aquí en la diapositiva, y en la otra clase vaya de 5 a 9, es decir, que, mija, no se repita el dato anterior. Entonces, ¿cuál es una forma de evitar que el dato anterior se vuelva a considerar en esta clase? Es sumarle un valor máximo de 0.1, dependiendo de las características de los datos, para que este dato de acá arriba no se repita. Entonces, lo que haces, mija, es tomar el límite superior de esta clase y sumarle un 0.1. ¿Para qué? Para que no se repita este dato, mija. No sé si... Ya, Inge. Ahí sí que le entendí. Sí, ya. Inge. Ya. Listo, mija. Cualquier otra inquietud, no duden en interrumpir, chicos, no hay problema. Entonces, dime, mijo. Disculpe, lo que pasa es que se me entrecortó el internet cuando sacó la amplitud. ¿Aquí? ¿La amplitud? Sí. ¿Qué digo? El ancho. El ancho. ¿El ancho? Ya. Sí. ¿Cómo saqué el ancho? ¿O cuál es la pregunta, mijo? Sí, ¿cómo sacó el? El ancho lo haces, mijo, es... A ver, lo voy a escribir la fórmula. Utilizas el rango, ¿sí? Y lo divides, mijo, para el número de clases que ya calculamos. Y te da un valor de 9.4. Y les sugería aquí que, ojo, en Excel les da ese valor con más decimales. Entonces, les decía, nos vamos a quedar con un solo decimal porque estamos trabajando con una variable cuantitativa de tipo continuo. Entonces, nos vamos a quedar, les decía, con un solo decimal, pero, aquí les decía que el momento en que a nosotros hacemos cualquier cálculo posterior con este valor de aquí, sí, siempre va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque aquí internamente le considera toditos los decimales que tiene. Por lo tanto, les decía, escriban ese dato de forma en otra celda. Díganme, chicos. Disculpe, Winner, sí, por favor, le puede dar entrada a clase. Híjole, no te escucho muy bien, mijo. Creo que alguien está en sala de espera. Ya voy a ver, mijo, porque no sonó la sala de espera. Ya los vamos a ver.
No tengo a nadie en la sala de espera, chicos. No sé si le pueden decir al compañero que vuelva a intentar, porque si ustedes se fijan, no tengo a nadie en la sala de espera. Ya, listo entonces. Con esas aclaraciones, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular lo que se conoce, mis chicos, como el punto medio. ¿Sí? Y eso ya hicimos, ¿se acuerdan? En la clase anterior, si no estoy mal. Pero ahora lo volvemos a hacer. Pero ahora ya estamos considerando nuestros límites inferior y superior. ¿Cuál es la simbología para el punto medio? Es XM, ¿sí? ¿Y cómo sacábamos el punto medio, mis chicos, de estas clases? Creo que era el promedio, profe. Exacto, el promedio. Wilson, profe. Ay, Wilson, perdón. Si acaso digan Wilson, ¿qué apellido es? Se me fue. Wilson Cantos, profe. Cantos, ya. Entonces ponemos el promedio, marcamos estas dos celdas y sacamos el punto medio de estos dos valores. Y esto sí puedo arrastrar y tenemos el punto medio. ¿Sí, mis chicos? Ahora. No sé si tienen hasta ahí alguna pregunta. Profe, ¿el promedio era entre los dos límites? Sí, el promedio es entre el límite inferior y el límite superior. Poli, y no sé si estoy mal, pero en el anterior le dividíamos para 2. Es que es lo mismo, el promedio. En el anterior hacíamos la suma de los dos dividido para 2. Y aquí estoy haciendo directamente, mija, con la función promedio. Me va a dar lo mismo. Si ustedes se fijan, ¿cómo sacan el promedio? Es con la suma, ¿verdad? La sumatoria de los datos. La suma de los dos, exacto, dividido para 2, que te da exactamente lo mismo. Pero para evitarme hacer esa fórmula un tanto más larga, simplemente utilizo directamente la fórmula de promedio. ¿De acuerdo, Elenita y chicos? Sí, vale. Listo, a ver. Entonces, si me recuerdan, ¿cómo calculaba yo hasta aquí la media aritmética de estos datos? Si ustedes ya se acuerdan, ya hicimos. ¿Cómo calculo la media aritmética de esto? Yo lo hice. Contar, sí, conjunto. ¿Ya? ¿Y qué más hacía? ¿Chicos? Teníamos que poner las condiciones. ¿Sí? Ya, pero antes de hacer eso, yo necesitaba algo más. Ya ven que se han olvidado, bandidos. Yo necesito, y aparte de ordenar, algo más necesito. Si ustedes se fijan, aquí tenemos la expresión. Exacto. Necesitamos la frecuencia absoluta. Saber cuántos datos existen en cada una de estas clases. ¿Sí? Entonces, yo necesito, mis chicos, la frecuencia absoluta, es decir, mi F sub I. Esa es mi frecuencia. Verán que esto ya hicimos manualmente, si no estoy mal. Y en Excel no también creo que hicimos absoluta. Entonces, si ustedes se recuerdan, ¿qué más necesitábamos? Tenemos la frecuencia absoluta. ¿Y qué más hacíamos? La frecuencia relativa. Exacto. No, la frecuencia relativa todavía no. La acumulada. Una multiplicación. Hacíamos qué cosa. Multiplicábamos la absoluta por el punto medio. El punto medio. ¿Sí? ¿Para qué estamos haciendo esto? Para calcular mi media aritmética de este grupo de datos. ¿Sí? De ahí sacábamos la sumatoria de esa multiplicación. Exacto. Y ahí sí sacábamos la sumatoria. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Pero para hacer el conteo de datos, ahí sí utilizábamos las condiciones. Entonces, yo aquí ya le puedo ir escribiendo la fórmula, ¿no? Miren, puedo hacer ¿qué cosa?
la frecuencia absoluta multiplicado por el punto medio. Yo sé que no tengo nada todavía en la frecuencia absoluta, me va a dar un 0 o posiblemente me dé otro valor, pero yo la fórmula ya le puedo ir sosteniendo aquí. Aquí ya puedo sacar la sumatoria incluso de ese grupo de datos. ¿Sí? Es más, ya puedo calcular hasta la media aritmética, ¿sí o no? Puedo ya calcular la media aritmética. Ya le vamos a poner ya le vamos a poner, ¿cómo se llama? La frecuencia, pero yo le quiero ya calcular ya mi media aritmética. Le voy a poner el símbolo de la media aritmética. Veamos si tenemos aquí como símbolo, si no lo escribimos. ¿Cuál es el símbolo de la media aritmética, chicos? La X con una rayita arriba. Una rayita arriba, ¿verdad? Entonces le ponemos, déjenme ver, una rayita arriba. Sería esta. ¿Sí? Y con eso, yo ya tengo aquí lista para calcularse. ¿Y cómo calculo esa media aritmética? Si ustedes se recuerdan. Con Era la sumatoria. división de la frecuencia absoluta sobre Sobre el número de datos. Exacto. Era la suma, ¿no es cierto?, de la columna que multipliqué las frecuencias absolutas por el punto medio. Y eso dividido, ¿para qué cosa? Para mi número de datos, que son 36. Si se fijan, todo estoy utilizando fórmulas, ¿no? Me da 0, ¿es por qué? Porque todavía no tengo mis frecuencias absolutas. Pero eso no hay problema. Y aquí vamos a distinguir algo. Déjenme hacer un poquito esto más angosto para que se pueda divisar. Y vamos a ocultar esta celda de aquí, que no la voy a utilizar todavía. Y con eso podemos manipular mejor. A ver, estas de aquí no las voy a necesitar por el momento. Voy a ocultar. Ya. A ver. Yo estoy trabajando con la variable peso, por si acaso, ¿no? Que es una variable cuantitativa. ¿Con qué otra característica, chicos? Continuo. Continuo. Exacto. Cuantitativa de tipo continuo. A ver, entonces, ¿cómo hago yo para contar o para saber la frecuencia absoluta? ¿Cuántos datos hay en cada uno de estos intervalos o de estas clases? ¿Sí? ¿Cuántos datos hay de 42 a 41? Voy a ocultar la edad también para que... Ya, estoy solo trabajando con el peso. Entonces, ¿qué es lo que hago, mis chicos? Les decía, aquí vamos a trabajar con qué función, chicos. Contar, Punto sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué le vamos a decir? Punto sí, punto conjunto le vamos a poner. ¿Por qué voy a utilizar punto sí, punto conjunto? Porque va a ser más de un criterio el que voy a aplicar. Entonces, ¿cuál es mi rango de datos que voy a pedir que busque? Es este de aquí, ¿verdad? De la celda B2 hasta la B37. ¿Sí? Si ustedes se fijan, hasta la 37 debe buscar. Luego, aquí sí ponemos el criterio 1. ¿Sí? ¿Qué les debo decir, mis chicos? Que cuente qué cosa. Que sea mayor o igual de 42. Exacto. Los datos mayores o iguales a 42, ¿verdad? Mayores o iguales porque tiene que contarle al 42. Entonces sería mayor o igual, ¿verdad? ¿Qué cosa? Que 42. 42. Exacto. Esa sería la primera condición. ¿Cuál es la segunda condición? Menores o iguales que 51. Ya, pero tenemos que especificar nuevamente el conjunto de datos, ¿sí? Entonces le ponemos de B2 al B37
decimos que ahora mi condición es, ¿qué cosa? ¿Qué me decían? Sea menor. Menor o igual que Exacto. 51.4. O igual que el 51 punto. ¿Sí? Y con eso nos aseguramos de que a todos los valores se les considere. Cerramos el paréntesis y nos dice que existen 6 datos. Ustedes saben que al final, en esta sumatoria de las frecuencias absolutas, ¿cuántos datos debo tener? 36. Teníamos 36. Exacto. 36. Debe cuadrar, ¿no? Debe cuadrar los 36 datos. Listo. Entonces, lo mismo hacemos para la siguiente, ¿verdad? Yo voy a arrastrar la fórmula, pero, antes de arrastrar, ¿qué debo hacer? Hacer constantes. ¿Qué es constante? Exacto. ¿Qué es constante? Es constante el rango de datos. Las condiciones no, pero sí los rangos de datos. Entonces, aquí lo que voy a hacer es simplemente arrastrar y comienzo a cambiar las condiciones. ¿Sí? A ver, internamente háganlo, mis chicos. Cambien las condiciones y me van diciendo, y a cualquiera de ustedes les pregunto y les pido que me describan la fórmula o las condiciones para hacerlas. Háganlo, por favor. Profe, Dime, mija. yo conozco una forma más fácil de calcular la frecuencia absoluta, no sé si le podría decir cómo. Claro. Sí. Claro, Entonces. Comparto, es que yo tengo otros datos, no tengo los datos del comparte el conocimiento, iba a decir. Entonces, ya. Profe, sería de ubicarnos en la celda O5. A ver, dame un minuto. Déjame. Vamos a ponernos, mija. A ver, ya, aquí. Voy a. Ya sería en la celda O5, en la primera. No te escuché bien, mija. ¿En la celda? O5. O5. O5, mija. Ya. Pongámosle acá afuera para que hagamos el conteo de otra forma. Ya. Es que debe ser, profe, dentro de los datos. A ver, dale entonces. Ajá. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer es borrar y cambiar la función a frecuencia. Ya, déjame un ratito, solo ver el nombre, Nayeli Maniti. Ya, ahora sí, dime. Ya, tendríamos que borrar esa función y cambiar a la función igual frecuencia. A ver. Tengo que borrar todo, incluyendo las condiciones y... Ya. Ya, entonces, seleccionamos los datos. Ya. Ya, y punto y coma, y el grupo sería la columna de límite superior. Ya. Toda la fila, profe, hasta M10. Ya, damos un enter. Hay un desbordamiento, mija. Es que en vez de paréntesis le puso 37. Es que 37 es del grupo de datos. Va, mijo, del B2 al B37. Ah, es cierto. Claro, eso es lo que le está contando. Y aquí el grupo sería el límite superior del M5 al M10. Nayeli, Voy a copiar los datos. ¿Te parece? A ver, si lo haces internamente, le pruebas y luego nos compartes. ¿Te parece? Yo lo hice con los datos de la anterior clase. Ya. Y sí me salió. Ya, ahora pruébale con estos. Con esos datos, sí, pruébale y tranquila, luego me dices y compartimos con los compañeros, ¿sí? Ya. A ver. Entonces, mis chicos, no sé si me escucha. Sí, ingeniero.
Sí, Ya. profe. Entonces, Sí, sí, se escucha. este tipo de aportes que hacen, creo que ya ustedes me conocen, a mí me encanta que ustedes se involucren en la materia y si descubren cosas, conocen más cosas, bienvenidos, pero pruébenle, mis chicos, para que podamos compartir con los compañeros y no generar de pronto alguna confusión. ¿De acuerdo, Nayeli? Y bienvenidos a esos aportes, mis chicos. Yo, A ver. ahorita lo voy A ver, entonces, les decía, ya hicimos de la una forma con la función contar aplicando condicionantes. ¿Por qué les hago con esto de condicionantes? Es porque, por ejemplo, para utilizar macros o para utilizar programación en Visual Basic, que es lo que utiliza Microsoft Excel, se utiliza condicionantes también. A veces se utiliza una función sí, una función else. Y se acuerdan, si ustedes se recuerdan, en métodos numéricos utilizábamos la función if, while, el do until. Entonces, también en Excel podemos trabajar con esas funciones. Entonces, esto es un ejercicio para ese tipo de criterios. Sin embargo, yo les pedía ¿cuál era la condición para la para el segundo conteo? Inge, ¿Le puedo Dime, decir? mijo. no creo que no tendríamos que cambiar la condición porque anteriormente ya excluimos al 51.4 porque le sumamos el 0.1. Claro, pero sí tenemos que cambiar la condición, mijo, porque la segunda no tenemos 42 en la segunda clase. Entonces tenemos que cambiar los valores. Si te das cuenta, en la segunda clase va de 51.5 a 60.9. Entonces le estamos pidiendo que cuente todos los valores que se encuentran, mijo, dentro de este rango. Entonces, ¿qué le vamos a decir? Que sean valores, ¿no es cierto?, mayores o iguales que ¿qué cosa? Que 51.5 51.5 y menores o menores iguales que iguales que 60.9. 60.9. Exactamente. Profe. No sé si está claro, chicos, por ahí. Inge, disculpe, pero en la segunda condición ya no sería mayores iguales a los mayores o también vale igual. Mayores iguales, mija, porque tiene que incluirle a ese valor. Ya, Inge, gracias. A ver, por Profe, aquí no me sé dio si un podría error. compartirlos. No sé si me podría compartir los datos. Ajá, del peso. Ya. Dame un minutito, ¿ya? A ver, veamos aquí por qué me dio. No sé si ustedes están haciendo, pero a mí me dio aquí de nuevo 6. Menor, mayor o igual que 51.5, que es correcto. Y menor o igual que 60.9. Pero déjenme ver. Inge, Dime, Creo mijo. que es por el número de clases que son 6 y ahí sacamos el... No. Inge, y si Dime. en vez de escribir por ejemplo, el número, marcamos la celda. Con eso ya No, los no números te toma, fueron para mijo. abajo. No te toma, mijo. Para poner las condiciones, no te toma así, porque si tú te fijas, cuando se escribe con condiciones, se pone, mijo, entre comillas. Y cuando escribes entre comillas, esto le toma como texto. Sí, ahí hay que tener en cuenta eso, mijo. Cuando escribes condicionantes entre comillas, no puedes dar clic sobre un valor. Y si no te convence, pruébalo. Sí, Inge, ya lo vi. Sí, ya le viste. Ya, en la tercera, ¿cómo nos quedaría? Mayores iguales que... Mayores o iguales que 61 y y menores o iguales que 70.4. A ver, aquí hay algo que me está llamando la atención porque no creo que en todos de 6, ¿no? Profe, en la segunda parte de la condición solo debe ser menor a 70 y no igual, ¿no? Porque yo me acuerdo que no le puso menor igual. No, sí hay que incluirle. Menor o igual está. Mira. Profe, luego tal vez haciéndole la suma, si no es de Pauli, 36, porque tenemos 6. Son 36 datos, profe. El anterior era porque estábamos usando los rangos incorrectos, por eso es que solo poníamos menor.
A ver, esto de aquí está, mis chicos. En la primera está de menor o igual que 42, que debe incluir al 42. Y mayores, perdón, mayores o iguales que 42 y menores o iguales que 51.4, si ustedes se fijan. Pero debe incluirle al 51.4. ¿Sí? Ahora, si se fijan en la segunda, es el mismo grupo de datos, ¿no es cierto? Y ahora le estoy diciendo que sean valores mayores o iguales que el 51.5, porque debe incluirle a ese valor. ¿Sí se fija? Sí, ingeniera. Luego es el Bien. mismo rango de datos, pero debe contar hasta dónde. Hasta valores que sean menores o iguales que el 60.9, porque debe incluirle a ese 60.9. ¿Se acuerdan? Si se dan cuenta, en la tabla de la clase anterior estábamos haciendo una tabla incluyente, ¿sí? Que el valor se repetía acá abajo, acá no se está repitiendo. En el tercero, por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí yo tengo, en cambio, le estoy diciendo que cuente a valores mayores o iguales que el 61, pero menores o iguales que el 70.4. Ahora, veamos. Sí, está No me bien. algo por ahí no me cuadra o es que en realidad todo coincidió con el 6. Sí, Veamos está bien. aquí. Por ejemplo, si se va a la fila donde está el peso y le hace manualmente contando los datos, sí sale ¿Coincide? 6 también. Sí, Ah, ya, sale entonces 6. yo pensé que dije, chuta, vaya, todo ha salido 6, 6, 6, 6. A ver, de todos modos, me sale 79.9. Aquí no es igual, si se fija. En esta fila Sí, hay pero en 7 los valores. anteriores sí estaba bien. Ah, ya, ya. Entonces, gracias, mija, ahí me van ayudando a verificar justamente si es que está bien. Entonces, aquí simplemente me asusté yo porque vi toda una coincidencia de datos. Miren, aquí hay 9 valores. Y el último tiene que ser de 89.5 hasta el 98.9. ¿Sí? Miren cuántos datos les da. 36 mismo. 36. Y debe darnos los 36. ¿Por qué? ¿Por qué debe darnos los 36? Si ustedes se recuerdan, porque nuestra población es de 36 datos. ¿Sí? Entonces, si les da un dato menos, quiere decir que por ahí está contando mal. Y si les da más datos, obviamente que el conteo está erróneo o algo por ahí está mal. Pero esta es una forma, mis chicos, de contar y una forma de asegurarse de que los datos están siendo considerados todos. ¿Sí, mis chicos? Ahora, aquí va a depender, esto es una forma de calcularlo, ya vamos a ver otra, pero si usted se fija, miren, yo ya tracé las fórmulas, ¿se acuerdan? Había escrito ya las fórmulas para calcular. Y si usted se recuerda, habíamos dicho que la fórmula matemática para calcular la media aritmética en datos agrupados era esta, ¿no? La sumatoria de las frecuencias absolutas por el punto medio, ¿sí? O por la marca de clase también que se le conoce, ese XM se conoce como punto medio o marca de clase, y dividido para el número de datos. Y eso me da, ¿qué cosa? La media aritmética o el promedio de mi grupo de datos agrupados. Y miren qué es lo que tenemos aquí. Justamente esto. ¿Sí? Entonces, esta es la forma como se calcula a través de una tabla de frecuencias la media aritmética. No sé si está claro, mis chicos. ¿Puede volver a repetir eso, Inge? ¿Qué parte mejor? Lo que sacó la media aritmética. La media aritmética, ya. A ver, decíamos, tomando en consideración esta fórmula, ya tenemos el FI, ¿no? Que es la frecuencia absoluta.
Luego procedemos, mijo, a multiplicar la frecuencia absoluta por el punto medio o la marca de clase. Entonces, mijo, aquí está. La celda de la frecuencia absoluta multiplicado por la marca de clase o punto medio. Esa es la multiplicación. Y esa multiplicación lo hacemos en cada una de las 6 clases que tenemos. Y con eso ya tenemos esa multiplicación que nos dice en la fórmula. Luego, mijo, lo que hacemos es la sumatoria de todas esas multiplicaciones. Desde la celda P5 a la celda P10. Y luego aplicamos ya la fórmula general, que me dice que simplemente divida esa sumatoria para el número de datos. Entonces, mijo, lo que estoy haciendo es dividir la sumatoria que saqué para la celda que tiene mi número de datos, que son 36. Y con eso ya tenemos la media aritmética. No sé si está claro, mis chicos. Profe, ¿puede pasarme los datos? Ya les paso todo el archivo, mija. Y luego haces y me envías por interno mejor, ¿ya? Para no sé si tienen alguna pregunta, chicos, inquietud hasta allí. Si no hay dudas, me voy a pasar un ratito acá. Y justamente aquí está esto de las formas de tabular sus datos. Lo que acabo de hacer aquí con las condicionantes es tabular datos, pero les estoy enseñando con una forma de condiciones a través de la fórmula de contar. Si nosotros estuviéramos haciendo en datos sueltos, ¿sí? Igual tendríamos que contar, ¿no es cierto? O ponernos a contar de forma manual, que esto es lo que dice aquí, ¿no? Las formas de tabular son la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. Perdón, chicos. Será la vejez que ya estoy un poquito ronca, van a disculpar. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que me está diciendo es que la frecuencia 1 más la frecuencia 2 más la frecuencia 3, ¿a qué debe llegar? ¿A qué debe llegar, mis chicos? Al número de datos. Exacto, al número de datos. Y ustedes efectivamente acaban de comprobar, ¿no? Que sumé la frecuencia 1, la frecuencia 2, la frecuencia 3, la frecuencia 4, y efectivamente sumé, ¿qué cosa? El número de datos. Y otra forma de tabular, mis chicos, es la frecuencia relativa, ¿sí? La frecuencia relativa es, en cambio, tomar cada una de las frecuencias absolutas y dividirlas para el número total de datos. Es decir, que esto nos va a dar un valor fraccionario. A este valor fraccionario debemos multiplicarle por 100 para representar, ¿qué cosa? En porcentajes. Y con eso hacemos una interpretación de los datos, pero de forma porcentual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular la frecuencia relativa. Okay. Dime, mijo. ¿Podría agregarle a Fernando con la lata? Se le reinició la computadora. Sí, algunos se han salido de clases. Ya está, mijo. Ya. Ya. Nayeli y Luis, ¿querían decirme algo? Yo le dije de los compañeros. Ya. Nayeli. Era para las participaciones, pero ya me olvidé de bajarlo. Ya, mija. A ver, entonces, ahora vamos a calcular, mis chicos, la frecuencia relativa. Y como les decía,
simplemente es el cociente entre la frecuencia absoluta y el número total de datos. La frecuencia relativa la vamos a ver con la simbología, ¿sí?, de FR, ¿sí? F sub R. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente tomamos, ¿sí?, la frecuencia absoluta, cada una de las frecuencias absolutas, y la dividimos para el número total de datos. Este es mi número total de datos, eso es mi N, ¿sí? Y como voy a replicar esa fórmula, ¿cuál sería constante aquí? El número de datos. Sería El G3, ¿verdad? Exacto, entonces sería F4. Entonces simplemente doy Enter, ¿sí? Le vamos a dejar con un solo decimal como habíamos considerado, no, con 2 decimales, dejémosle, ¿sí? Y replicamos la fórmula, ¿sí? Y yo ya tengo esto. ¿Sí, mis chicos? Sí, profe. Dije una duda. Dime, mijo. ¿Cómo hago constante un dato y lo malo es que se me apagó la compu y no escucho? Haces constante, mijo, con la tecla F4. Ya ahí. Pero tienes que fijarte, mijo, que se ponga el símbolo de dólar antes de la letra y después de la letra. Ingeniera, Dime, Jefferson. ¿qué llama? O sea, ¿qué llamamos un constante que un número? Una constante se llama, mijo, a un valor que no cambia en todo el proyecto del cálculo, no se cambia, siempre lo consideramos. El tamaño de la población, mijo, es 36 de tus datos, la cantidad de datos que tú tienes son 36, y ese valor no cambia en ningún momento de los cálculos. Por eso se dice que es constante, mijo, porque no varía. ¿De acuerdo, Jefferson? Sí, ingeniero, gracias. Ya. Entonces, ahora, miren, yo le dejé con 2 decimales, y si ustedes se fijan, mis chicos, al final sume todos los valores de la frecuencia relativa. Como esto es relativo, todos estos deben sumar 1. ¿Sí, mis chicos? Todo esto debe sumar 1. Si no suma 1, por ahí algo está mal. ¿Sí? Independientemente de que usted le deje con 1, con 2 o con 3 decimales, o con el número de decimales que usted considere, siempre debe sumar 1. ¿Sí, mis chicos? Y ahora, ¿qué decíamos? Con la frecuencia relativa, el objetivo de sacar la frecuencia relativa es transformarla a porcentajes. ¿Cómo lo hago? Tengo 2 opciones aquí, ¿no? ¿Cómo podría ser expresar ese 0.17 en porcentajes? ¿Puedo multiplicarla por 100 o Marcar qué la puedo casilla hacer? y multiplicar por 100. Exacto. O simplemente, ¿no es cierto? Puedo marcar esto. ¿Y qué hago? En número formal. En configuración del... Sí, le pongo, miren, marqué, hice la división, ¿no es cierto? Y miren lo que hice, puse porcentaje. Entonces ya me dice que esto es el 17%, ¿sí? Puedo marcar estos de aquí también como porcentajes, ¿sí? Y aquí vamos a volver a sumar. ¿Y qué debería darme aquí? 100%. 100%. El 100%. El 100%, sino que aquí está con otro formato y eso está con el 100%. Entonces, eso lo pueden hacer en otra celda, ¿no? Yo lo hice sobre la división, pero lo pueden hacer en otra celda o lo pueden hacer ahí mismo, pero siempre y cuando yo pueda observar todos los cálculos que usted va haciendo a través de las fórmulas. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo decir yo con esta frecuencia relativa? ¿Qué puedo decir yo? Miren, que el 25% de los datos se encuentran concentrados, ¿no es cierto?, en el rango de 89.4 a 84. Ay, perdón, estoy leyendo al revés. Que el 25% de mis datos
¿sí? Se encuentra concentrado en el rango de 80 a 89.4 y que el menor grupo de datos se encuentra concentrado con un 6% en el rango de 89.5 a 98.9% de datos. Sí, eso quiere decir que la mayor concentración de datos está en mi quinta clase y que la menor concentración está en mi sexta clase. Sin embargo, las tres primeras clases tienen una similitud en porcentaje. Eso quiere decir que los datos, ¿sí?, se encuentran muy similares en los tres primeros rangos. ¿Sí? ¿Escucharon la interpretación? Entonces, es así como ustedes deben interpretar. Para eso es la interpretación de esto en porcentajes, que se escucha muy diferente interpretar con las frecuencias absolutas, ¿no es cierto? Yo sé que en 2 me dice que son menores, pero sin embargo en porcentajes a mí me da un mayor entendimiento de cómo se encuentran distribuidos mis datos. ¿De acuerdo, mis chicos? Sí, ingeniera. Puedo sacar un gráfico de pasteles, ¿sí? Y puedo hacer esto. Puedo hacer un gráfico de pasteles con las distribuciones de frecuencias relativas. Aquí puedo visualizar incluso mejor mi distribución y puedo explicar cuál es miren, solo con esto ya puedo explicar cuál es el comportamiento de la distribución del peso, ¿sí? Yo sé que en la mayoría de personas, ¿sí?, tiene un peso que está concentrado ¿dónde? De 80 a 89.4 libras. Vamos a suponer que está en libras, ¿no es cierto? Y existen pocas personas que tienen un peso dentro de los 89.5 a los 98.9 libras. Y que la mayoría tiene un peso, ¿sí?, similar, muy similar. Hay una distribución de personas que tienen pesos de entre los 42 libras a las 70.4 libras. ¿Sí se dan cuenta, mis chicos? Entonces, todo esto sirve justamente para hacer eso, para interpretar el comportamiento de mis datos, y es justamente lo que ustedes van a hacer para el día viernes. Van a complementar esta práctica. Hay más que hacer, ¿no? Hay mucho más que hacer, pero hasta aquí vamos a hacer este comportamiento de datos, análisis de datos, ¿sí? Pero lo van a hacer con esta hoja de acá. Aquí tenemos una hoja, mis chicos, de lixiviados, ¿sí? Ustedes conocen mejor estos términos de lixiviados, ¿sí? Y ojo, miren, solo tenemos 2 variables. Este es el tiempo que en que fue tomado los lixiviados. Este fue el examen que se les tomó, si no estoy mal, chicos, me corrigen, en el principal o en el suspensión, me parece. Sí. Entonces, lo que van a hacer ustedes es construir, ojo, aquí les pido más cosas, ¿no? Aquí les estoy pidiendo más cosas. Aquí les estoy pidiendo las medidas de dispersión también. Les estoy pidiendo el análisis con series, pero eso no lo van a hacer. Lo único que van a hacer es, mis chicos, es construir la tabla de frecuencias, considerando lo que ya se les indicó, ¿sí? Y van a calcular las medidas de tendencia central. ¿Cuáles nomás son las medidas de tendencia central que estudiamos? La media aritmética, la mediana y la moda. ¿Sí, mis chicos? Y van a hacer, ojo,
analizar los datos, van a hablar, así como yo les estoy explicando, ustedes van a expresar cuál es la distribución, el comportamiento de estos datos. Si ustedes agregan algo más, muchísimo mejor, pero con base, ya tienen ustedes una base de lo que estamos haciendo, ¿sí? Con gráficos, ojo, con gráfico de pastel al menos, ¿sí? Aquí tienen que cambiar el título del gráfico, que ustedes lo pueden escribir manualmente. Aquí la leyenda la pueden retirar o la pueden modificar para que ustedes sepan cuál es su leyenda. Aquí me está tomando simplemente como la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase 5 y la clase 6. Sí, ustedes pueden poner que tome como leyenda a este rango de acá, que es como texto, para que les presente eso. Pero ustedes tienen que presentar la tabla de frecuencias construida, así tal cual les di yo. Deben presentar hasta la frecuencia relativa en porcentajes, deben presentar el gráfico de pastel con el título correspondiente, con la leyenda correspondiente, y debajo de cada gráfico, ¿sí?, va la explicación y análisis de cada gráfico que ustedes pongan. Entonces, van a hacer de esto de los lixiviados y van a complementar con las variables que yo tengo acá, que era la de edad, y la de altura. La de sexo no, porque esa es una variable cualitativa y no podemos. ¿Será que podemos hacer tabla de frecuencias ahí? ¿Qué dicen ustedes? No. No, porque aquí no podemos sacar puntos medios, aquí no podemos sacar, exacto, límite superior, límite inferior, no lo podemos hacer. Sí podemos hacer otro tipo de análisis, pero no corresponde para eso. Entonces, ustedes van a hacer de la edad, de la altura y van a hacer de los lixiviados que les pongo acá. Ojo, aquí tienen tiempo y carga de lixiviados. Ustedes van a trabajar solo con la carga de lixiviados. Es más, les voy a pasar acá para que, sino que no les mezclé, porque acá tengo alrededor de más de 90 datos y acá tenemos como 36 datos. Entonces, son en realidad 3 tablas que ustedes deben entregar bien organizadas. No se olvide que su informe debe contener, mis chicos, el objetivo de la tarea, una introducción del tema que estamos tratando, ¿sí? Que aquí estamos hablando de medidas de tendencia central y tablas de frecuencia. Debe venir el desarrollo de lo que se les está pidiendo, ¿sí? Y debe venir el análisis de datos, ¿sí? En el desarrollo va toda la construcción de tablas. Para el análisis de datos es donde ustedes ponen el gráfico de pastel y debajo de cada gráfico de pastel ponen el análisis de datos, ¿sí? Ponen conclusiones. Ojo, las conclusiones no deben ser, es que sí está bien la clase o sí está bien el tema y se recomienda. No, las conclusiones tienen que ser en base a los objetivos que ustedes se tracen. ¿Cuáles nomás son los objetivos de aquí? Construir la tabla de frecuencias, analizar el comportamiento de las variables que se han designado. Ahí tenemos 3 variables, ¿no? La variable edad, la variable altura, la variable carga de lixiviados. Entonces, ustedes las conclusiones deben sacar en base al análisis en base a las variables que están analizando, ¿sí? Conclusión, se puede evidenciar que efectivamente la carga de lixiviado se encuentra en el rango de 10 a 20 minutos, porque al final tienen que relacionar con ese tiempo. Entonces, ese tipo de conclusiones, no conclusiones de que sí está bien o que sí está mal o alguna cosa, no. Conclusiones específicas de las variables. Y recomendaciones, recomendaciones no lo vamos a poner. Conclusiones y la bibliografía.
ustedes saben que tienen toda la libertad, mis chicos, de buscar material de apoyo, ¿sí? Siempre y cuando sea material de apoyo bibliográfico, ¿sí? Bibliográfico, con referencias bibliográficas. Todo esto, mis chicos, con normas APA. En especial, cuando ponemos gráficos, tiene que estar con normas APA, es decir, las normas APA les dice que el nombre de la figura o del gráfico vaya arriba, con un tipo de letra, que les dice que la fuente vaya en la parte inferior del gráfico, ¿sí? Todo ese tipo de cosas. Y la bibliografía también se considera con normas APA. No sé si está claro las indicaciones. Profe, entonces hacemos el documento en Word y le tomamos capturas de las tablas. No, van a hacer el documento en Word, lo convierten a PDF y me envían conjuntamente con el archivo en Excel. O sea, me envían dos cosas. El desarrollo sería el Excel. Claro, pero todo lo que ustedes hagan en Excel, por ejemplo, ustedes se van a Word, ¿sí? Le cogen, copian y pegan en Word. Las fórmulas que utilicen, ponen en Word. Pero, ¿cómo compruebo yo que efectivamente usted hizo o no hizo? Es porque yo me meto al archivo de Excel y verifico y comparo los datos que usted tiene con los de Word, con los del PDF. Sí, es decir, que tienen que hacer el desarrollo en Excel, pero llevarlo a Word y redactarlo y ponerlo ordenadamente. Inge, ¿sí nos va a subir este documento de Excel? Sí, en este momento les paso mejor. Inge, antes Profe, que se ¿para vaya. cuándo sería eso? Esto para el día viernes. Hasta el día viernes. Inge, Dime, mija. Inge, ¿te acuerdas, Inge, que no sé si es necesario ponerle las clases donde está el 42 o solo este manejo del límite inferior de ir para allá? ¿O es necesario Claro, ponerle las clases otra vez ahí? Pero, por ejemplo, mija, para que se pueda distinguir mejor, por ejemplo, aquí, mija, para lo que son las leyendas. Me puedo ir acá a seleccionar datos y si tú te fijas, aquí me está diciendo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, si te fijas. Pero yo no quiero que aparezca 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino le digo que aparezca esto. Si te fijas, para eso me va a servir. Ya, para eso te va a servir. Porque si no le pones eso, te va a aparecer como 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cómo sé yo qué es el 1, 2, 3, 4, 5, 6? Claro que puedo entender que es las clases, ¿no? Pero es mejor ser más específicos, mija, e indicar que efectivamente esto se refiere a las clases que yo tengo aquí. Y con eso, pues mira. Sí, Entonces yo ya sé que el color azul identifica el rango de 42 a 51, que el color naranja y así ese tipo de cosas que en un gráfico estadístico, no se olviden, representa mucho y visualmente uno entiende mejor el gráfico que toda la tabla. ¿Sí o no? Sí. Mucho más fácil entender. Miren, le pueden presentar de otra forma. No se olviden el título del gráfico, pueden cambiarlo ustedes manualmente. Eso no hay problema. O pueden poner un igual. Perdón, se van acá. En la barra de fórmulas ponen igual. Y ponen, por ejemplo, peso. No sé qué pasó. Dime. ¿El informe solo para el último o hay que ser con los tres? No, con las tres, por cada, o sea, un informe, pero con las tres variables mejor. De edad. Ajá, va edad, hijo. Va edad. Va altura. Y va la carga de lixiviados. El informe de los tres. El informe de los tres, ajá, muy ordenado, ¿no? Variable edad, todo el desarrollo. Variable altura,
todo el desarrollo. Carga de lixiviados, todo el desarrollo. No vaya. Bueno, ya ustedes me entienden, ¿no? Que debe estar muy ordenado. Es informe los tres. Exacto, en un informe, pero las tres. Y No se te da olviden. Excel. Ajá. Claro. Aquí ponen, por ejemplo, el cálculo de la edad, abren otra hoja, ponen la altura y abren otra hoja y ponen la carga de lixiviados. Y para el viernes, Profe, disculpe, ¿y es individual o puede ser en parejas? No, individual, mija. Dije, ¿nos Individual. puede dar un poquito más de tiempo? ¿qué No, más? porque están. Vean, tienen martes, verán, el día se conforma de 24 horas. ¿Cuántas horas dormimos? 8 horas dormimos, ¿no? Tienen 16 horas para distribuir entre clases y deberes. Y el Tenemos trabajo. laboratorio, Inge, por eso mismo. También, por eso. Es que Y Inge, las el jueves 16 horas viajamos se algunos a distribuyen. Riobamba. Y de ahí tienen miércoles y jueves para trabajar. Es que tenemos laboratorio ahí. Sea generosa ahí. Tenemos que bajar a Riobamba. Hagan. No sean. Hagan nomás, si alcanzan. Vean que está fácil. Por Inge, ayúdenos con un poquito más ¿Qué de les voy tiempo. a ayudar si está facilito? Regalos, Navidad. Ya cuando lleguemos a Navidad, ahí les regalo, ¿ya? Para Navidad queda entonces, sí. Ya. Para Navidad les envío un deber y ahí les doy hasta Año Nuevo para que hagan. ¿Qué les parece? No, sí, no hay chance. Claro. Ay. Claro. Ahí Profe, sí una regalo de preguntita. Navidad, pues. No, profe, no se preocupe. No, sí alcanzan a hacer. Tranquilidad. Estoy segura que sí. Y créanme que eso de pensar que el día tiene 24 horas y dormimos 6, les queda 16 horas para trabajar. Créanme, chicos, que sí funciona. Así que por eso ya cuando me conozcan personalmente y algunos que sí me han visto, me han de ver las ojeras y saben que eso es reflejo de esas 16 horas de trabajo que todos debemos hacerlo. Profe, ¿no está grabando las clases? Sí. Inge, ¿y viernes hasta qué hora? El viernes tenemos clases. A ver, En la tenemos tarde. clases a las 5. Nos vamos a encontrar a las 6, de 6 a 8, y tienen para entregar hasta las 6. 11, Inge. O sea, sí, vean. Viernes es, el cuerpo ya no sabe que es viernes porque hemos pasado encerrados. Así que, Por eso mismo, Inge, hasta las 10 ahí. ¿quién diga? No, porque ahí se les va a acumular en cambio con el otro deber que les voy a mandar. Entonces, por eso es que mejor háganlo nomás, chicos. Hasta el viernes 6 de la tarde sí pueden, mis guaguas. Profe, una preguntita. Dime, Luis, me parece que está hablando. Sí, era, en el marco teórico dijo que pusiéramos tabla de frecuencia y otra más dijo, ¿medidas de qué era? Medidas de tendencia central. Media, mediana y moda. Que eso ya les di la clase anterior, ¿no? De todos modos, en el material también está cargado las fórmulas y la teoría. Listo, Y gracias. esa es en la misma tabla, ¿cierto? ¿Mande, mija? Sí, en la misma tabla. Ya, gracias. Y si ustedes se recuerdan, ya eso ya hicimos en la clase anterior, también ya hicimos el cálculo de eso. Solo que ahora estamos viendo desde cero la construcción de los intervalos. De todos modos, cualquier inquietud, pues ya saben, al Teams. Y no sé qué día tenemos tutorías. No sé si me ayudan con la fecha que pusimos las tutorías también para que de pronto puedan disponer de ese espacio. Ahora teníamos tutorías, profe. Hoy día. A las 15. No creo. De 12 a 1. De 12 a 1 en que teníamos hoy día. Sí, de 12 a 1. Está medio raro ese horario que les he puesto. Internamente podemos cambiar, mis huevos, para que se pueda adaptar al horario de clases. No sé si les parece. Vean ustedes el horario que pueden y me avisan. Lleguen a un acuerdo
y yo me adapto al horario que ustedes pongan, obviamente, si es que es posible. Porque de 12 a 1, cuando hoy reciben clases recién, un poco difícil, ¿no? Entonces, llegan a un acuerdo y me avisan en la hora de tutorías, no sé, me avisan nomás mis chicos. Inge, Dime, mija. disculpe, En tal la- vez usted va a subir esa tabla de Ya. Excel o... Ya, por si acaso verán, para los que no han revisado el aula virtual, en el aula virtual están mis chicos, la clase de las medidas de tendencia central que tuvimos el 26 de octubre, y en material de clase están justo estas diapositivas. Ya están las diapositivas, está la práctica que hicimos ese día, y en este momento les subo, mis chicos, la práctica del día de hoy. No sé si me están escuchando, mis guaguas. Sí, ingeniera, sí se escucha. Ya, entonces aquí esta práctica se llama igual práctica construcción de tablas. Está en Excel. Y ya les vuelvo a subir. Entonces tienen allí, mis chicos, tienen las dos prácticas para que puedan revisarlas. Tienen ahí las indicaciones, y ya les voy a poner el link de la clase grabada también para que puedan revisarlo. Y para los chicos que les gusta participar, hacer aportes, pues bienvenidos. Como les decía, pueden enviarme al chat interno de Teams cualquier sugerencia o material que ustedes hayan averiguado, investigado, pues bienvenido es. Profe, Dime, mija. tengo una pregunta. Cuando le mencioné sobre la frecuencia absoluta por el punto medio, ¿eso cuenta como participación o no? Frecuencia absoluta por el punto medio. ¿Cuál punto medio, mija? Porque nos decía usted que teníamos que nos faltaba para sacar la media aritmética. Entonces ahí yo le mencioné sí. que... ¿Y cuál es tu apellido? Vicky Valladares, profe. No te he notado. Sí, como por ahí estoy fuera de pantalla, no les veo. Ya, profe, gracias. Por si acaso, tengo participaciones de Ingrid Melaños, Adriana Moposita. No era Adriana Moposita, ¿o sí? Sí, ¿verdad? Es Adriana Pagalo. Adriana, Pagalo, ahí ya me di cuenta que me confundí. Tengo de Wilson Cantos, Nayeli Manitio, Nayeli Flores y Vicky Valladares. No sé si por ahí se me fue de alguien más. Yo le dije la fórmula. Yo todavía, profe. ¿Quiénes son? Ya, antes de olvidarme, chicos. Antes de olvidarme, ya está cargada la práctica en Excel. La clase 2, el archivo de clase 2 está cargado con la clase anterior y con esta clase, por si acaso. Ahí todavía tienen información sobre eso. A ver, déjenme un ratito. Ya, y ya les subo el link de la clase para que ustedes puedan observar y el registro de la asistencia también. A ver, alguien más me decía que me había dicho y no les he tomado en cuenta. Sí, profe. Sí, Mejor le alzamos la mano. Sí, alcen la mano, por favor, porque sí me acuerdo de Cecia Sierra, sí me acuerdo y no le anoté, le escuché la voz. Pablo. Ay, sí, estoy Pablo, me olvidó. Por ahí los chicos que gusten también participar con esto del
Que les había dicho cambiar en... De puntos. De punto a coma, pero verán que no es desde Excel. Por ahí dijeron sí ciertas cosas, pero no mencionaron exactamente qué era. Así que por interno me envían nomás. Y sí contaría como participación los que le enviamos por interno. Claro, si me envían por interno, sí. Gracias. ¿Cómo le enviamos? ¿Lo escrito o con captura? Escrito y con captura, porque tendrán que explicarme qué están haciendo, ¿no? Entonces ahí me ponen por participación en clase de tal tema y esta sería la solución. Entonces yo verifico si es que es la solución, entonces yo les pongo la participación. Ya, profe. Ya, listo, mis chicos. Entonces ya les acabo de subir el link. Dime, mija. De pronto la anterior clase yo tenía una participación, no me quedé hasta el final, estaba mala la conexión, pero no sabía si me han dado. Si les tomé en cuenta, déjenme ver. El 26 métodos. Métodos de sensores. Vicky, sí parece que sí les di lectura. Vicky, Carla, sí está. Vicky, Carla, Cecia, Adriana, Pagalo, Dije, eso nomás era. Luis, Bravo, Mariela, Pero Mauro. de la segunda clase. Del 26 de octubre, mija. Sí, esa misma. Sí está registrado. Listo, mis chicos. Entonces nos vemos el día viernes. Que les vaya muy bien. Y ya les activo también la tarea. Gracias, ingeniera. Ya, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Pablo.